Ser hombre hoy es un desafío. Las exigencias vienen de todos lados. Ser fuerte pero sensible, exitoso pero accesible, líder pero humilde. En medio de tanta contradicción, muchos se pierden. Pero existe un camino, un manual silencioso, basado en virtudes atemporales. Un código que moldeó guerreros, filósofos y líderes a lo largo de la historia. El estoicismo. En este video vamos a rescatar ese manual. El manual del hombre de valor. La sociedad nos impone una serie de roles y expectativas que muchas veces son conflictivos. Es fácil sentirse perdido en medio de esta avalancha de información y presiones. El verdadero desafío no es cumplir con todas esas expectativas, sino encontrar una brújula interna que nos guíe con firmeza, independiente de la dirección del viento. Primero, un hombre de valor tiene claridad de propósito. Él sabe quién es y qué busca. Se despierta con una misión en mente y no vive a la deriva, esperando que la vida le diga qué hacer. El propósito es brújula. Es aquello que te levanta en los días difíciles y guía tus decisiones cuando todo parece confuso. Un estoico entiende que sin dirección hasta el talento se pierde. Por eso, el hombre de valor traza metas, revisita sus principios y no negocia sus valores. La claridad de propósito es el escudo contra las distracciones del mundo moderno. Cuando sabes lo que quieres y por qué lo quieres, es más fácil decir no a las oportunidades que no te llevan a ningún lado. De valor no es un accidente, sino el resultado de decisiones conscientes y alineadas con su misión. Segundo, un hombre de valor domina sus emociones. Esto no significa reprimir o ignorar lo que siente, sino reconocer y elegir cómo actuar. El estoicismo enseña que no es lo que nos pasa lo que nos afecta, sino la forma como interpretamos los hechos. El verdadero hombre no se deja llevar por impulsos. Respira profundo antes de reaccionar. Transforma la ira en enfoque, el miedo en cautela, el dolor en fuerza. Y esa maestría emocional inspira a todos los que lo rodean. La verdadera libertad está en el espacio entre el estímulo y tu reacción. El hombre de valor amplía ese espacio, dándose tiempo para reflexionar y elegir una respuesta virtuosa. Entiende que una emoción es solo un mensajero, no un tirano. Escucha el mensaje, pero no permite que lo controle. Tercero, un hombre de valor no huye de la responsabilidad. No terceriza culpas, no inventa excusas, no espera que alguien venga a salvarlo. Si algo sale mal, se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? Si aparece un desafío, lo enfrenta. Porque él sabe, todo peso cargado con honor fortalece. Y la responsabilidad es lo que separa a los niños de los hombres. Mientras muchos se esconden detrás de excusas, el hombre de valor se levanta y actúa. Asumir la responsabilidad por tu propia vida es el mayor acto de poder que un hombre puede tener. Significa que eres el autor de tu historia y no solo un personaje a merced del destino. En lugar de sentirte una víctima, te conviertes en un agente de cambio, capaz de moldear tu futuro con cada decisión que tomas. Cuarto, un hombre de valor valora la disciplina más que la motivación. La motivación es volátil, viene y va como el viento, pero la disciplina es la base de todo. Es ella la que te hace entrenar cuando estás cansado, estudiar cuando nadie te ve, trabajar en tu sueño incluso cuando el mundo te dice que desistas. El estoico entiende que el placer inmediato es el enemigo de la grandeza. Por eso, el hombre de valor elige lo difícil ahora para cosechar lo extraordinario después. La disciplina es la base del carácter, es la manifestación de tu voluntad, la prueba de que eres capaz de comprometerte con un ideal, incluso cuando el cuerpo y la mente resisten. Mientras otros esperan la inspiración, el hombre de valor construye su propia inspiración a través de la acción consistente. Quinto, un hombre de valor honra su palabra.
En un mundo donde las promesas son frágiles y los compromisos desechables, mantener la palabra es un acto de rebeldía. El hombre estoico sabe que su palabra es reflejo de su alma. Si dice que va a hacer, si promete, cumple. Esto no es solo ética, es identidad. Es ser coherente con quien eres, incluso cuando nadie está mirando. La confianza de otros nace de la fidelidad que tiene consigo mismo. La integridad de un hombre se mide por la distancia entre lo que dice y lo que hace. Honrar tu palabra es un entrenamiento diario de autocontrol y respeto, tanto por otros como por ti mismo. Es la base sobre la cual se construye una reputación sólida y duradera, algo que el dinero y el poder no pueden comprar. Ser un hombre de valor no es ser perfecto, es ser constante, es levantarse cada vez que caes, es buscar la verdad, aunque duela, es volverse mejor un poco cada día. El estoicismo no es una filosofía de frialdad, sino de fuerza interior. Nos enseña a vivir con coraje, sabiduría y justicia, virtudes que nunca pasan de moda. El viaje del hombre de valor no tiene línea de llegada, solo un camino que recorrer con honor. Es la búsqueda continua de ser tu mejor versión, y con cada paso te fortaleces, te vuelves más digno y más libre. No para impresionar a nadie, sino para vivir una vida con sentido y significado. Entonces, si sientes que naciste para más, que no quieres ser solo uno más en la multitud, comienza aplicando estos principios hoy. Escribe tu manual y vive como un hombre de valor. Comenta aquí: elijo ser un hombre de valor, y comparte este video con un hermano que también busca evolución. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría.